Hola mis queridos amigos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Qué bueno poder estar juntos para iniciar esta serie que hemos titulado Bajo Inspiración Divina. Gracias por estar en este momento para darnos cita en este espacio tan especial. Quiero agradecer a quienes desde ya nos están acompañando en vivo, también a quienes ven este mensaje en diferido. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te quiero agradecer por la oportunidad que nos das de comenzar este estudio. Gracias por poder estar una vez más a través de este canal con mis hermanos y poder ser de bendición de alguna forma para sus vidas. Te pido que tomes el control de mi mente, de mi corazón, que me hagas digno en Jesús para compartir la palabra de vida que te has propuesto transmitirle a tu pueblo. Afirma por favor a tu iglesia en el testimonio salvaguardador de Jesucristo. Danos el permiso para inquirir en tu palabra y abre nuestros ojos para ver la belleza de ella. En el nombre del más grande de todos los profetas, Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar entonces con nuestro estudio. El tiempo es sucinto, el desafío es grande, así que empecemos con prontitud. Esta serie, como les dije, se llama Bajo Inspiración Divina. Y en este primer tema estaremos colocando una base, la parte de una base sólida en torno a los dones espirituales, sus propósitos, la intención de Dios al conferírselos a su iglesia. Y de allí iremos derivando con mayor amplitud hacia lo que llamamos el don de profecía. Bien, pero para iniciar es importante que entendamos esto que trato de ilustrar aquí a partir de esta imagen. La Biblia nos dice en Juan que Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, así nos lo enseña con mucha claridad, aunque el resto de las Escrituras nos hablan del carácter de un Dios que es amor. Su contenido es amor. Y ese Dios que es amor se quiso dar a revelar a nosotros a través de la revelación de su carácter, que es la ley. Y la ley se resume en dos grandes preceptos para nosotros: amor a Dios y amor al prójimo. Principio fundamental del amor se deriva allí: amor a Dios y amor al prójimo. Por eso el Decálogo, los 10 mandamientos. 3 mandamientos iniciales que están direccionados exclusivamente al amor a Dios. Un cuarto que inicia con la misma premisa, pero que comienza a hacer la transición: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, hacia el prójimo. Y el quinto al 10º mandamiento, que se enfocan en el amor a Dios a través del prójimo, en el amor al prójimo. Pero ¿saben? Lamentablemente, cuando el hombre cae en pecado, cuando entramos como raza en la experiencia del pecado, pues nuestras percepciones mentales se ofuscan, se nublan. Así que era difícil entender a Dios a través de su ley. Y el enemigo capitalizó eso para que la humanidad desarrollara conceptos distorsionados en torno a Dios y no pudieran verlo como ese Padre amante y misericordioso, tarde para la ira, grande en bondad, pero que también es pronto para obrar en justicia por amor. Así que entonces, ante esa dificultad, Dios da una revelación particular, y esta a través del Evangelio, Jesús. Pero Jesús, que es la mayor revelación de Dios, Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nos dejó el Evangelio, la Santa Escritura, esas
que hablan de Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, así lo dijo el Señor Jesús. Pero a pesar de la revelación que dio Jesús de sí misma y la palabra escrita que teníamos, siempre fue necesaria mayor revelación del carácter de Dios. Siempre fue necesaria mayor revelación del carácter de Jesucristo. Y para esto, fundamental, el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía. Este que es parte de lo que llamamos los dones del Espíritu Santo. Veamos algunos textos para ampliar este aspecto particular en torno a los dones del Espíritu Santo. Primero, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 nos dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo, en la primera descripción que encontramos en el orden canónico, en el orden del canon que tenemos, en la primera que se hace en torno a los dones espirituales, pues menciona en primer lugar, dándole preeminencia al de profecía, que lo recibimos, como nos dice aquí, conforme a la gracia que nos es dada. Noten algo particular: don espiritual. Don es una dádiva, un gift, es una dádiva, es un regalo. Así como la gracia, por eso los dones también los recibimos por gracia. No es porque nosotros merezcamos esos dones. Es una dádiva de nuestro Dios para nosotros. Esos dones que recibimos de manera natural o incluso algunos que adquirimos donde ya se involucra el asunto del mérito, la parábola de los talentos que encontramos en Mateo, de la que hablaremos más adelante. Bien, entonces en Romanos 12 el don de profecía se menciona en el primer lugar. Pero veamos la lista, por ejemplo, que nos da Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se nos menciona que el Señor dio estos dones, aquí los enumera colocando en preeminencia a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, luego evangelistas, pastores, maestros. No son los únicos dones. Pablo los resume al mencionar estos. Pero dice que el propósito es perfeccionar a los santos con estos dones, para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, pueda seguir avanzando. Ahora bien, en el libro de Corinto, particularmente en su primera misiva a Corinto, primera de Corintios capítulo 12, el capítulo que por excelencia se cita en torno a los dones espirituales, Pablo ya le dan un nuevo orden, introduciendo elementos muy particulares y explicándonos el propósito de los mismos. Nos dice: y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Aquí, igual que en Efesios, el apóstol Pablo da un orden, colocando en primer lugar el don apostólico, luego el don profético y luego ya menciona los maestros, el hacer milagros, dones de sanidades, en fin. Para ustedes aquí lo he enumerado conforme al orden que Pablo da en Corintios en el capítulo 12, versículo 28. Primero entonces es apóstoles, luego profetas, luego maestros, cuarto los que hacen milagros, quinto los que sanan,
Sexto, los que ayudan. Y séptimo, los que tienen el don de lenguas. Ahora, noten algo particular. Insisto, no son los únicos dones. Aquí muchos se encuentran sintetizados dentro de estos. Bien, pero la lista podría ser mucho más extensa si los detalláramos con detenimiento. Quiero a la vez aprovechar para mencionar, esta serie es profundamente pedagógica. Recuerden que amo la educación, es parte de lo que me dedico, la educación, así que en parte recíbanla como espacios académicos, como espacios de aprendizaje, pero también en parte como pan de vida que Dios tiene para sus vidas. Así que seré muy metódico y también sistemático. Bien, siete son los que Pablo cita aquí en 1 Corintios 12, 28. Pero veamos qué más. Porque el apóstol Pablo insiste cada vez que hablaba de estos en resaltar el don de profecía. Y en la misma misiva a Corintios, apenas unos versos más adelante, particularmente en el capítulo 14, vuelve a enfatizar la relevancia de los dones y particularmente del don de profecía. Así que vamos a leer, ustedes van a tener en sus pantallas proyectado el versículo 1 de 1 Corintios 14, los versículos 3 al 5 y el versículo 39. Nos dice así el apóstol: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Vuelve a darle relevancia y colocarle en un lugar conspicuo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Vuelve Pablo a ser muy enfático en el valor del don de profecía. Menciona, por supuesto, también el de lenguas. Todo el capítulo 14 tiene bastantes referencias al tema del don de lenguas y se entiende muy bien a la luz de lo que hemos comprendido a lo largo de los años en torno a la verdadera manifestación del don de lenguas. Pablo dice, sin embargo, el que profetiza es mayor y el de lenguas es importante cuando hay un intérprete. Y eso es importante tenerlo presente. Pero volvamos un poco más atrás y ahora 1 Corintios 12, de 7 al 9, para que veamos otro aspecto acerca de los dones y el propósito por el cual Dios nos los da. Dice 1 Corintios 12, por cierto, la mensajera de Dios nos dice, yo por lo menos he leído de capítulos específicos que ella refiere, son importantes para la memorización. Este es uno de ellos. 1 Corintios 12 debe ser memorizado. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Aquí ya es un poco más amplio el mencionar algunos dones, no los enumera en importancia, los va mencionando, pero nos dice que todos son dados por el Espíritu, por eso los llamamos dones espirituales. Pero a la vez se nos enfatiza que estas son manifestaciones del Espíritu para provecho. Entonces, el Espíritu Santo es el que los imparte. Dios a través del Espíritu Santo los imparte. ¿Guiándose por qué premisa? Vean la lámina a continuación. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ah, brillante. Claro, Pablo nos explica aquí que en realidad es conforme a lo que Dios ha designado, porque lo que Él tiene en mente es un propósito redentivo.
Así que para provecho, para edificación de sus hijos, para edificación por ende de su iglesia, Él reparte como ve conveniente y quiere, entendiendo también a la luz de la parábola de los talentos de Mateo 25, que estos pueden ser quitados por ocultarlos, por desuso o mal uso, o pueden ser multiplicados al ser buenos mayordomos de los dones que Dios nos da. Todas estas cosas, todos estos dones las da un solo Espíritu y las da a la luz de la premisa que hemos dado. Ahora, muchas personas quieren limitar al Espíritu Santo. Y ojo, nosotros no somos quienes para ponerles limitaciones al Espíritu Santo y decirle a este sí o a este no. En este redil sí, en este redil no. Para este rebaño sí, para este rebaño no. Para este grupito de ovejas dentro de este redil sí, para este grupito de ovejas dentro del mismo redil no. No somos quienes para decirle a Dios eso. Dios ha establecido sus premisas en las Escrituras. Hay dones que son muy especiales, los mencionaremos, y que solo son dados bajo ciertos términos, cuando hay ciertas condiciones. Y lo veremos con el don profético y también, por ejemplo, con el don de sanidad. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para discernir qué hay en el corazón de una persona y cómo Dios puede usarlo? Este es un mal muy antiguo. Está vinculado al sectarismo. Y veamos algunos ejemplos de esto, porque suele pasar hasta dentro de las ovejas que hacen parte del mismo redil. Les doy esta ilustración. Números capítulo 11 nos presenta una historia donde Dios está ayudando a Moisés a organizarse y a tener hombres que le ayudaran a llevar las responsabilidades del pueblo. Y se da un incidente muy particular. Leamos a continuación. Tendremos proyectados Números 11, versículos 16 y 17, y luego 24 al 29. Síganos en la lectura. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículos 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Volvamos aquí y ya volvemos al texto. Noten. Dios le dice, a ver, elige varones, príncipes, temerosos de mí, que pues te ayuden a llevar la carga. Y al llevar la carga, pues para poder llevar la carga, yo pondré del mismo espíritu que está en ti, porque un solo espíritu es el que hace eso. Del mismo espíritu que está en ti en ellos, para que ellos también profeticen y te ayuden a llevar adelante el pueblo. Pero Moisés hizo conforme Dios le mostró, y entonces descendió el Señor en la nube, le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Pero, ellos profetizaron, pero 2 hombres que estaban en la lista que había sido señalada, pero no habían ido al tabernáculo, uno de nombre Eldad y el otro Medad, recibieron también del mismo espíritu y profetizaron. ¿Qué vino como consecuencia? Y corrió un joven, volvamos a la lectura, últimos textos, y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí?
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ah, interesante. Pero nos deja ver el mal del sectarismo desde el inicio mismo de la primera iglesia denominacional de Dios en la tierra, la iglesia de Israel fundada en el desierto. Y no en cualquier persona. Josué es el hijo de Num, es decir, es el gran hombre que luego asumió el liderazgo de los ejércitos de Israel y las campañas de conquista en Canaán. Ese hombre tan inspirador. Y sin embargo aquí, en una escena de sectarismo, llega y le dice a Moisés, Señor, impídelos. Y Moisés dice, ¿qué te pasa? Qué bueno sería que todos fuesen profetas de Jehová. Déjalos. Muchas veces ese mismo espíritu se manifiesta en nosotros. No es que es en este pedacito del redil, es en esta parte del redil. Aquí sí, allá no. Con nosotros sí, con ellos no. ¿Quién somos nosotros para limitar al Espíritu Santo? Les doy un ejemplo del Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50 encontramos este registro. Entonces respondiendo Juan, otra vez el joven más cercano al Maestro, en este caso Jesús, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Noten que Juan llega y él pensó que había hecho una tarea noble. Señor, uno que no ha estado con nosotros, que no es de los nuestros, lo vimos echando fuera demonios en tu nombre. Así que nosotros se lo prohibimos. Y llega Jesús y le dice, ¿crees que es algo bueno eso que has hecho? ¿Te equivocaste? No se lo prohíbas. Si no es contra nosotros, por nosotros es, déjalos. Entonces a veces los creyentes dicen, no es que es solamente solamente aquí en esta iglesia, solamente aquí en este redil. ¿Seguros? Hay otro incidente que no coloqué en la presentación, pero se los voy a citar. Una vez estaba Josías, a mi criterio quizás el mejor rey que ha tenido Israel, en función del contexto, lo que venía, lo que hizo, lo que logró desarrollar. 8 años de edad tomó el reinado. Su padre, un hombre impío, murió con pocos años en el reinado. Su abuelo quizás fue el rey más cruel que tuvo, que se sentó en Jerusalén, que por gracia se arrepintió y lo veremos en el cielo, Manasés. Pero de ese abuelo y de ese padre vino Josías, los misterios de Dios. A los 8 años inicia una obra de reforma, una obra que fue cada vez más creciente, más fuerte. Fue tan preciosa que Dios le dio la promesa, irás a la tumba en paz. Tú no verás las cosas malas que he prometido para este pueblo, que he profetizado para este pueblo. Pero un día le llega un informe a Josías. El informe era, Necao salió de Egipto, a Faraón, y va a atravesar tus tierras. Así que Josías dijo, no, eso no es posible. Y se armó su ejército y salió al encuentro de Necao. Ahora, no olviden que Josías había restaurado el sacerdocio y el servicio del templo. Así que tenía al sumo sacerdote con Urín y Tumín. Además, para sus días estaba la profetisa Hulda y un pequeño joven que dio sus primeros lamentos justamente con la muerte de Josías. Me refiero a Jeremías, también profeta. Y cuando Josías llega al encuentro de Necao, Faraón le dice, rey de Judá, quítate. Yo no tengo problema contigo, quítate. Mi problema es hacia Babilonia, voy para allá. Solo estoy pasando por aquí, le quedaba en camino. Tu Dios me ha mandado a pelear contra Babilonia. Josías se sintió, ¿cómo? Que mi Dios le habló al rey de una nación pagana que tenía una misión de ir a pelear contra Babilonia y no me habló a mí. No, eso no puede ser. Entonces es que yo soy del redil, yo soy del istmo correcto. Yo soy de la iglesia correcta. Yo soy de la iglesia de Dios y no era mentira. ¿Cómo Dios se lo va a decir a ese pagano y no a mí? Y se plantó.
Pudo haber pedido tiempo y haber ido a consultarle al sumo sacerdote, a sus profetas, en fin. Y entró en una guerra en la cual fue atravesado. Y aunque Dios le prometió morir en paz, murió en guerra, porque obró en presunción por el sectarismo. Ese dañino sectarismo que tanto mal nos hace. Nosotros sí, ellos no. Dios le habló a Faraón. ¿Quién somos nosotros para ponerle un límite a Dios? En el caso de Jesús, Jesús le dice a Juan, si no es contra nosotros, es con nosotros. Déjalo. Cuidémonos de eso. Esa misma lección el Señor tuvo que reafirmársela a la Iglesia Apostólica. Por eso es que en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48, encontramos este registro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿por qué? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro, los fieles, aún después de haber recibido el Espíritu Santo, porque insisto en esto, era Josué el hijo de Nun, era Juan el amado, era Pedro el apóstol y fieles que ya habían recibido el chaparrón en lluvia temprana. Y no podían aceptar que gentiles, otros que eran por un asunto de nacionalidad, por un asunto de religión, de un redil diferente, recibieran el Espíritu Santo. No lo podían creer. Sin embargo, luego Pedro entiende y dice, ¿podemos nosotros limitar al Espíritu Santo de Dios? Debemos también nosotros entender esa importante lección. ¿Puede Dios usar a alguien impío? ¿Alguien indigno? Te usa a ti, me usa a mí y somos indignos. No sé qué crees tú acerca de ti mismo, pero yo estoy claro que yo soy indigno. Si nos usa a nosotros, ¿no puedo usar a otro? Y con esto no estoy tratando de justificar la indignidad o la impiedad. No, estoy exaltando a un Dios que tiene suprema soberanía. Ahora bien, les doy otra ilustración. Dios fue capaz de usar incluso a un profeta que se encontraba en apostasía. Y es nada más y nada menos que Balaam. Y miren estos dos textos que tengo para ustedes. Primero, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16, nos dice lo siguiente. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pedro cita aquí a Balaam como un profeta en locura, como un profeta en caos, en rebelión, en apostasía, y no es mentira. A ese mismo profeta, en medio de su declive y su deterioro, Dios lo usó para dar una profecía asociada al Mesías. ¿Sí? Números 24, versículos 15 al 17 nos dice, dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto sus ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. A eso que era llamado varón de ojos abiertos, asociado a la palabra vidente, a Balaam, llega aquí el Señor y le da una profecía en torno a Jesús. Dios es capaz de usar a un hombre que se encuentra en declive, en deterioro, pero por amor de su nombre, incluso para testimonio a la misma criatura que puede estar en declive y sin embargo Dios le extiende su gracia y le dice, te amo, te puedo seguir usando, te quiero restaurar. Bien, ahora,
Ya que estamos hablando de los dones, volvamos al tópico del orden. Porque justo el primero que ubicó Pablo antes del don profético fue el apostolado. Y Efesios capítulo 2, versículo 20, vuelve a vincular al apóstol y al profeta, porque son fundamentales, han sido fundamentales en la edificación de la iglesia, siempre. Y noten, en la iglesia cristiana, el apóstol Pablo dice, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice así, de hecho, Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y profetas, ellos fueron los que colocaron la base sobre la roca, sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas fue edificada cada una de las iglesias. La primera iglesia denominacional en el desierto, la iglesia de Israel. La segunda iglesia denominacional, la iglesia cristiana. Y la tercera y última iglesia denominacional, sí, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, noten, hablando de los apóstoles, según Lucas capítulo 6, versículo 13, Jesús llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, nos dice el versículo 13, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí hay una importante diferencia, porque Jesús llamó a sus discípulos, dice el verso 13 de Lucas 6. Escogió 12 de esos discípulos. La palabra discípulo es uno que aprende. Y el mismo verso 13 nos dice que luego a esos discípulos, a esos 12 los llamó apóstoles. ¿Por qué? El apóstol es uno que es enviado. Claro, ese que es enviado primero aprendió, primero fue discípulo. Entonces, el discípulo es el que aprende, el apóstol es el que es enviado. Marcos 3, versículos 14 y 15 nos dicen que ellos los estableció para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, ese es el apóstol, el que es enviado, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los mismos apóstoles que ya habían recibido un don, tenían a la vez la bendición de contar con otros dones, los que fueran necesarios para cumplir su misión. En ese marco fueron llenos de poder para echar fuera demonios, hacer milagros, para sanar enfermedades, don de sanidad, o para hablar diversos géneros de lengua, por ejemplo, o discernimiento de espíritus. Algunos también recibieron el don profético, todo conforme la necesidad de la iglesia naciente. A estos apóstoles, a ese apostolado, nos dice Mateo 10:8, incluía todo un paquete de dones, sí, de dones espirituales, que tenían también el de la enseñanza, como les decía, el de los milagros, el de sanidad, e incluso el de resucitar muertos, que hace parte del don de hacer milagros. Entonces, Jesús los enseñó a los discípulos. ¿Aprendieron? Los envió. Pero los envió no solo con las lecciones que habían aprendido, los envió empoderado con su Espíritu Santo, con diversos dones para la edificación de la naciente iglesia de Dios. Creo que vamos entendiendo cada vez más el propósito entonces de esos dones. Entremos ahora sí, entonces, en el profeta y en el don de profecía. Profeta. Veamos algo de la semántica. La palabra profeta, lo verán en la lámina, en el hebreo tiene varios símiles, sinónimos. Partamos de la más usada, la palabra Naví. La palabra Naví significa llamado por Dios, eso viene del hebreo, o el que habla en lugar de Dios, o quien tiene una vocación de Dios. Eso es Naví. Entonces, no olvidemos, llamado por Dios, el que habla en lugar de Dios, es decir, es un mensajero de Dios, o tiene una vocación dada por Dios. Esa es la palabra Naví.
En griego es más sencillo, vinculada más a nuestra palabra, profetes. Es la palabra griega, que en hebreo se dice naví o también tiene otros símiles, que ya veremos a continuación. Les doy un ejemplo de naví. Por ejemplo, aquí tenemos Éxodo 7, versículos 1 y 2. Y estos dos textos explican en buena medida el propósito del profeta. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Noten que ahí Dios está escrito con minúscula, se hace una diferencia. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Volvamos aquí, importante, a ver si lo lograron captar. Fíjense, Jehová le dice a Moisés: a ver, yo te he constituido a ti por Dios para Faraón. Es decir, Moisés, tú vas a tomar el lugar de Dios. Tu hermano Aarón va a ser el profeta. Y ahí en el final del verso 1 utiliza la palabra profeta, que es naví, el que habla en lugar de Dios. Es decir, Aarón, tu hermano, va a hablar en lugar de ti porque tú estás haciendo de Dios. ¿Y quién es Faraón? Pues el pueblo. Tiene el lugar del pueblo. Perfecto símil, perfecta analogía. Moisés es Aarón, Moisés es Dios, Aarón es el profeta y Faraón toma el lugar del pueblo. Insisto, simbología. Ahora, noten, ahí ya nos está explicando cómo funciona el asunto. Para que la comunicación pueda ir de Dios al pueblo, necesita un intermediario, por las razones que veremos a continuación. Como Moisés le dijo a Dios que él tenía problemas para hablar a Faraón, pues Dios le dice: yo también tengo problemas para hablarle a mi pueblo, porque ellos no son capaces de escuchar directamente mi voz. Los consumo, los destruyo. Así que yo, como te hablo a ti, para que tú le hables al pueblo, así, tú hablarás a Aarón, Aarón hablará por ti y Faraón ha de escuchar. Eso era un naví, el que hablaba en lugar de, en este caso, Moisés, Dios. Bien, pero hay otra palabra que se utiliza en el hebreo para profeta, porque en el hebreo también se utiliza la palabra roe, que se traduce como vidente. Ahora, vidente tiene otra palabra hebrea. Roe es una de ellas, ¿ok? Roe. Un ejemplo de eso, Isaías 30, 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, aquí ya utiliza roe, no veáis, y a los profetas, utiliza naví, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino y apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Aquí utiliza ambas palabras, utiliza el roe y utiliza el naví. Ahora, fíjense bien, en esta profecía está el pueblo diciéndole a los profetas, a los videntes, porque también se decía así, se les decía videntes porque el profeta quedaba en visión. Es parte de lo que veremos en el segundo tema, las características, lo que pasaba físicamente con el profeta. Ahora, quedaban en visión con los ojos abiertos, por eso les decían videntes. ¿Y qué le decía el pueblo a los profetas? No vean, no vean, no nos profeticen lo recto, más bien decidnos cosas halagueñas, profeticen mentiras, que no nos pongan la cosa tan difícil. La otra palabra que también es usada en el Antiguo Testamento es la palabra José o Shose del hebreo, que designa personas con el don profético. Y estos tenemos dos ejemplos, Segunda de Samuel 24:11 y Segunda de Reyes 17:13. Veámoslos. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente, ahí utiliza la palabra José de David. Gad es uno de esos tantos profetas del Antiguo Testamento que no tienen su libro propio para nosotros.
de los que están en nuestro canon bíblico, pero fueron profetas de Dios y dejaron otros escritos. Segunda de Reyes 17:13 nos dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Ahí vuelve a utilizar la palabra Hoshe, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Ven el énfasis en todos estos versículos que dejé con un propósito: ver cómo usaba Dios a los profetas para declararle al pueblo los mandamientos, las ordenanzas, consuelo, promesas, para estimularlos en la fe, para educarlos en el camino que habrían de seguir, en fin, el propósito de la profecía. Este aclara aún más la relación entre profeta y vidente. Primera de Samuel 9:9. Nos dice la palabra de Dios: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y ahí está claramente en las Escrituras la relación entre ambas palabras y cómo son sinónimo. Bien, ya los vimos entonces: Nabí, el que habla en lugar de Dios, ¿verdad? Roe, o por ejemplo Hoshe, el que tiene, aquel que posee el don de profecía. Bueno, pero debo ir terminando este primer tema. En nuestra segunda entrega estaremos ampliando, ya enfocados solo en el don profético. Pero hay un texto más de las Escrituras que quiero analizar junto a ustedes y que nos va a permitir llegar a una conclusión de este primer tema. El texto se encuentra en Isaías 59:2. Nos dice las Escrituras en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oíros. Interesante. Dios se encontró con un gran problema: el pecado. El pecado hace que Dios no pueda estar con lo que Él más ama, que somos tú y soy yo. Y yo no sé si tú has alcanzado a dimensionar el dolor de Dios. Al ser un Dios que te ama, que me ama, pero que tiene un gran problema porque como el pecado mora en mí, yo he permitido que se desarrolle en mí, que siga fortaleciéndose en mí. Él no puede manifestarse como anhela hacerlo, porque me destruiría. Hebreos 12 nos dice que Dios es fuego consumidor al pecado. Así que si Él se acercara para abrazarte como todo padre desea abrazar a su hijo, si Él se acercara para amarte como todo padre quiere amar a su hijo, a su hija, a la niña de sus ojos, no pudiera, porque te destruiría. Él ha tenido que apartarse, porque eso es lo que hace el pecado. Y quiero que lo entiendas para que no quedes con la idea de que en realidad Dios se apartó de nosotros como un castigo, como un capricho. Pecaron, pues me aparto de ustedes. No, es que Dios es fuego consumidor al pecado. El día que quieras realmente sentir el abrazo de Dios, el día que realmente quieras sentir el afecto paternal de Dios pleno, ese día vas a comenzar a odiar el pecado. Aunque sigas amando al pecador, porque Dios ama al pecador. El pecado ha hecho separación. El pecado nos ha separado. La nueva teología dice que pecamos porque nos separamos de Dios. No. Pecamos. Y porque pecamos, estamos separados de Dios. Pero aquí llega Dios, que jamás se conforma con nuestro fracaso, que jamás se rinde
ante nuestro fracaso, que jamás se conforma con nuestro poco éxito para seguir su perfecta voluntad. Aquí llega Dios y dice, aunque yo no puedo estar como quisiera estar con ustedes, aunque no puedo hablarle a todo el pueblo como quisiera hablarles, por amor a ellos, por amor a mi pueblo, levantaré mis instrumentos, los que hablarán en lugar de mí, para que mi pueblo siempre pueda a través de ellos escuchar mi voz. Por eso, Segunda de Crónicas 36:15 nos dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió, nótese, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. En esta hora, al terminar el primer tema de esta serie bajo inspiración divina, yo quiero agradecer a Dios, porque constantemente envió palabra para mí, palabra para su pueblo, a través de sus mensajeros. Aquí tenemos a sus mensajeros. Aquí tenemos a sus profetas. Aquí tenemos los hombres a través de los cuales Dios nos habló. Es la palabra de Dios. Te la envió a ti y a mí porque tiene misericordia de nosotros. Pues a través de sus mensajeros tenemos una revelación de su carácter. Tenemos una revelación del gran conflicto. Tenemos acceso al árbol de la vida. Alabo a Dios por sus profetas y me comprometo a seguir conociendo más de este precioso don de profecía, del que seguiremos hablando en nuestro próximo tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, te quiero dar a esta hora por tu amor. Gracias porque tu misericordia constantemente se ha manifestado en favor nuestro. Gracias por tus profetas, Señor, porque a través de ellos se evidencia tu gracia, tu misericordia. Se evidencia el amor que tienes por nosotros y cómo no te has conformado a nuestro fracaso. Gracias por ellos. Gracias por todo, Señor, lo que a través de ellos nos ha comunicado. Ayúdanos para que a través de tu Espíritu, el mismo Espíritu que los inspiró, podamos tener un espíritu humilde, que no cuestione, sino reciba por la fe tu palabra a través de tus profetas, para que pueda experimentar lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Creed a los profetas y estaréis seguros. Seguiremos en este ejemplo, Señor, en este ejercicio, porque no solamente queremos aprender a obedecer a los profetas, queremos distinguir con claridad quiénes son tus profetas. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.